Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Domínguez Moreno, soy médico internista y neurólogo con especial interés en cefaleas. Yo voy a hablarles sobre cefalea en racimos y específicamente hoy porque hoy 21 de marzo se conmemora el Día de Concientización sobre la cefalea en racimos. Entonces tenemos aquí una imagen que se ve muy grotesca en parte, pero representa muy bien lo que es la cefalea en racimos, que es un dolor, sobre todo en esta región y sobre el ojo, y usualmente de un solo lado. Entonces es una imagen difícil, pero es una imagen bastante acertada con respecto a la realidad. Entonces, vean ustedes que la cefalea en racimos es parte de un grupo de dolores de cabeza o cefaleas que se conocen como cefaleas trigémino-autonómicas, en donde está la cefalea clúster, la cefalea paroxística hemicránea y paroxística crónica, y otras como la SUM o la SUNA. Estas cefaleas en realidad son poco frecuentes en la población, menos del 1% de toda la población general, y lo importante es que tienen síntomas como edema de párpado, ojo rojo, lagrimeo, escurrimiento nasal, que son del mismo lado en donde ocurre el dolor de cabeza. Es muy importante porque estas cefaleas pueden parecerse mucho a la migraña, pero en realidad son completamente diferentes, y lo importante es que si no se identifican bien se pueden tratar como migraña y no responder. En promedio, las personas que tienen estas cefaleas tienen un retraso diagnóstico hasta de 10 años por esta misma situación, ¿no? Y aquí podemos ver que hay algunas características, específicamente de la que hoy se conmemora, la cefalea clúster. Pues por mencionar, es un poquito más frecuente en hombres, de 1 a 2.5. El dolor es muy intenso, usualmente de un solo lado, la duración de 15 a 180 minutos, con estas características autonómicas o de ojo rojo, lagrimeo, escurrimiento nasal, o inclusive a veces hasta inflamación de un solo lado de la cara, ¿no? Características interesantes es que esta cefalea en racimos, también conocida como clúster, a veces se puede desencadenar asociada al uso de alcohol, ¿no? Entonces vean ustedes otros nombres que se les han dado a este tipo de dolor de cabeza, son neuralgia ciliar por el ojo, eritromelalgia cefalálgica, eritroprosalgia de Wink, hemicrania angiopléjica, hemicrania neurálgica crónica, cefalea histamínica, cefalea de Horton, tal vez es la más conocida, neuralgia hemicrania de Harris, neuralgia petrosa de Gardner, neuralgias de Slaughter, neuralgia esfenopalatina y neuralgia vidiana. ¿Qué es la cefalea en racimos o la cefalea clúster o la cefalea en salvas también se le conoce? Bueno, es uno de los dolores más intensos que puede experimentar una persona, de los dolores más intensos del humano. Se le conoce también por esta misma causa como la cefalea del cisfidio, o algunos pacientes le llaman a la bestia, ¿no? Porque es un dolor muy intenso, desesperante. Suele ser de difícil tratamiento, tanto por la naturaleza de la misma cefalea o dolor de cabeza, y otra parte porque a veces no se identifica bien, y si no se identifica bien que es cefalea en racimos, pues no recibe un adecuado tratamiento. Clásicamente es un dolor o es una persona que padece un dolor de cabeza de un solo lado, que involucra además el ojo del mismo lado que tiene el dolor, y puede ser ojo rojo, ojo lloroso, ¿no? Suele presentarse usualmente por las noches o en las madrugadas como un relojito a esa misma hora, una crisis o un ataque de dolor de cabeza, ¿no? También es importante decir que puede dar entre 2, 3 o hasta 4 episodios por año, pero hay personas que siempre la tienen y esa es una forma crónica. Entonces, en esta parte lo que quiero mostrarles en realidad es, pues es un video que se ve un poco crudo, pero que representa lo que es un paciente con cefalea clúster. Es un video que está disponible en YouTube del autor Hilde Bolan y tiene 1.7 millones de visitas. Y vean cómo es su ataque. Pueden ver ustedes que tiene oxígeno, que es uno de los tratamientos. Es un video difícil de ver. Está desesperada, tiene mucho dolor, se golpea tratando de aliviar su dolor. Y, y bueno, así se continúa el video, ¿no? Entonces este es un ejemplo típico de una persona con cefalea en racimos.
Entonces, ¿quién podría tener esta cefalea en racimos? Bueno, existen criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas en su tercera versión, en donde una persona tiene que tener al menos 5 episodios de estos dolores de cabeza. El dolor de cabeza usualmente es de un solo lado, en la región del ojo y de la mitad del cráneo o en esta región temporal, y que dura entre 15 y 180 minutos, entre 15 minutos y 3 horas, ¿no? Sin tratamiento. Además debe tener algunas características del mismo lado del dolor de cabeza, como son ojo rojo, lagrimeo, congestión nasal o escurrimiento nasal, edema del párpado, a veces de toda la hemicara, ojo pequeño, párpado caído, sudoración facial o frontal de un solo lado del dolor de cabeza, o puede tener a veces también inquietud o agitación como la paciente, ¿no? Que se quiere pegar o a veces se quieren golpear contra la pared por la intensidad del dolor y desesperación. Bueno, esto se puede presentar como un episodio cada 2 días. En promedio puede haber de 1 a 8 episodios por día, ¿no? Y que no sea atribuible a otro diagnóstico. Entonces, dentro del tratamiento, pues es importante decir que esta cefalea en racimos puede tener un tratamiento agudo, que significa que es para aliviar el dolor, como la paciente que vimos, y estos pueden ser medicamentos del grupo de los triptanos, pero tienen que ser inyectados subcutáneos, pueden ser triptanos que se aplican en forma de spray nasal. El oxígeno es parte primordial del tratamiento de estos pacientes, siempre debe haber oxígeno a altos volúmenes y responden muy bien. Y también se puede usar otra situación que se llama neuroestimulación invasiva del nervio vago, ¿no? Eso es para agudo, para el dolor, y después de eso o existe un tratamiento intermedio o de transición para la cefalea en racimos que está enfocada como para llegar más rápido a que el paciente remita esos episodios o ese clúster o esos episodios de dolor de cabeza, y pueden haber unos medicamentos orales desinflamatorios o puede ser con un procedimiento que es muy rápido y que da alivio rápidamente, que es el bloqueo de los nervios pericraneales, usualmente los occipitales con un poco de medicación especial para ello. Y finalmente el tratamiento preventivo, que es el que va a ir acortando y haciendo más pequeños estos ciclos que pueden demorar 4 a 6 semanas, ¿no? Y estos son para mantener la estabilidad y acortar los ciclos. Y estos pueden ser medicamentos orales, pueden ser neuroestimulación no invasiva también, puede ser neuroestimulación invasiva, o puede ser uno nuevo, que son un anticuerpo monoclonal que bloquea un péptido que se llama CGRP, de nombre galcanezumab, ¿no? Que es lo más nuevo. Entonces, puntos importantes de la cefalea en racimo es que el retraso en el diagnóstico, que es usual y frecuente, puede ser hasta 10 años. Es más, me ha tocado ver pacientes que llevan 20 años con diagnóstico de migraña y en realidad no era migraña y obviamente no estaban bien y no estaban bien porque no estaban bien identificados y por ende bien tratados, ¿no? Entonces es importante decir que los errores diagnósticos o con lo que se le puede confundir más frecuentemente son la migraña, la neuralgia del trigémino o la sinusitis. Hasta 77% de los pacientes con este dolor de cabeza nunca reciben un tratamiento profiláctico, es decir, para disminuir estas crisis de dolor a pesar de necesitarlo. Y también es importante decir que usualmente se recomiendan estudios innecesarios. Frecuentemente también se les prescriben tratamientos sin evidencia de eficacia, es decir, que no está conocido que sirvan, o procedimientos como cirugías con eficacia no demostrada, ¿no? Y muchos pacientes en su desesperación pues los toman. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Hay nuevos tratamientos como estos, que son los neuroestimuladores. Este neuroestimulador es del nervio vago, no se hace ninguna cirugía, es un aparatito que se pone aquí en el cuello y está aprobado para el tratamiento en agudo, es decir, para una crisis o para ir disminuyendo la cantidad de dolor durante los días y las semanas, es decir, preventivo. Y este puede dar alivio hasta en el 40% de los casos del dolor en 2 horas y disminuir al menos el 50% de las crisis al mes en un tercio de los pacientes. Otro tratamiento que es nuevo, o es el más nuevo, son los anticuerpos monoclonales, que bloquean un receptor que transmite el dolor que se llama péptido relacionado al gen de la calcitonina. El único que está aprobado en este grupo para cefalea en racimos o clúster es el galcanezumab, como podemos ver en la imagen, y reduce al menos en el 50% de las crisis al 71% de los pacientes que toman o lo aplican cada 3 semanas, ¿no? Y este se inyecta subcutáneo en esa forma, ¿no?
Y bueno, solo está aprobado para la cefalea episódica y no la crónica. Finalmente, decir que en investigación existen al menos 9 estudios que están probando nuevas formas terapéuticas, nuevos medicamentos que ojalá sean exitosos. Y como conclusión debo decir que la cefalea clúster en racimos, en salvas o los otros nombres con los que se le conocen como Horton, pues es una enfermedad que usualmente está subdiagnosticada, que no tiene un diagnóstico adecuado y que se le puede confundir muchas veces con migraña, entre otras. Y es por esto mismo que no reciben un tratamiento adecuado, porque no están bien identificadas. Finalmente, la carga del dolor, que es lo principal, pues también causa discapacidad y muchos gastos. Entonces, todo esto es pues una carga alta. Es importante y es necesario que el paciente sea evaluado entonces, si se sospecha esto, si presenta estas características por un neurólogo o neuróloga, y si de preferencia este neurólogo es especialista en cefaleas, pues es mejor porque hace un adecuado diagnóstico y tratamiento, ¿no? En la actualidad existen nuevas y más opciones para el tratamiento de estos pacientes, no tienen que vivir con dolor y bueno, finalmente mantener la esperanza de que se continúe investigando. Entonces, solo para recordar que hoy, 21 de marzo, se celebra o se conmemora más bien el Día de la Concientización sobre la cefalea clúster o en racimos. Y esto se hace para encontrar, digamos, como que las vías y ser más conscientes de la gravedad y de la severidad de estos episodios. Y es el 21 de marzo porque el 21 de marzo es el equinoccio de primavera y al igual que la primavera, representa la cefaloclúster un ritmo circadiano y circanual, es decir, que suele presentarse a la misma hora y a veces hasta en las mismas fechas. Muchos pacientes con cefalea en racimos presentan reactivación en los cambios de estaciones, ¿no? Especialmente en primavera y otoño. Y pues finalmente algunos pacientes se conocen tan bien que evitan hacer planes cuando creen que van a tener nuevamente estos episodios, ¿no? Entonces, bueno, hagamos conciencia, si algún paciente o alguien cree que tiene esta cefalea, busque mejor a un neurólogo o una opinión para que pueda tener mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, yo les agradezco. Si tienen alguna pregunta lo pueden dejar en los comentarios y con gusto, o aquí en mis redes sociales o en mi correo me pueden contactar. Muchas gracias.